forma de recordar esta actividad. Bueno, sin más preámbulo, les presento a Iván Carrizosa, como les mencionaba, es Andy del futuro, CEO de Progerente, y quien nos va a dar pues la introducción y nos va a dar a conocer a las demás personas que nos acompañarán en esta conversación de la mañana. Así que Iván, muy buenos días y bienvenido a la actividad. Buenos días a todos, bienvenidos, un gusto tenerlos aquí. Bien, los presento. Primero tenemos a Gilmer Giovanni, parte de nuestro equipo. Es profesor con PhD de la Pontificia Universidad Javeriana. Y también tenemos a Carlos Valencia, director del Centro de Competitividad Javeriano. Por mi parte, soy el director de Progerente, también los estará acompañando el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, voy a dar paso a Gilmer Giovanni para que empecemos entonces la presentación del día de hoy. Muy bien, muchas gracias Iván, muchas gracias Brian. Muchísimas gracias a todos los que en este momento están conectados. Realmente pues es un gran placer poderles compartir humildemente el conocimiento que manejamos desde la Pontificia Universidad Javeriana, específicamente desde el Centro Javeriano de Competitividad y desde el programa de formación académico de emprendimiento e innovación y nuevos modelos de negocio con relación a las realidades que pues Progerente está también desarrollando y está investigando, y en alianzas estratégicas trabajamos con él. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla rápidamente. Creo que ahí se está viendo. Por favor, alguien me confirma si están viendo. Sí, señor. Sí, Sí, ¿no? Giovanni. Solamente que esté en pantalla completa. No, perfecto. Allí ya la tenemos. Perfecto. Bueno, realmente yo voy a hacer una introducción rápidamente sobre la realidad que nosotros estamos analizando y viendo desde el punto de vista de lo que es el crecimiento cíclico de las organizaciones en esta realidad pandémica crítica que los ecosistemas están viviendo. Y trataré de dar rápidamente una visión para que Iván se introduzca en todo lo que es ese proceso innovador que requiere una realidad competitiva en este momento, para que luego Carlos Valencia pues cierre con unas conclusiones que desde el Centro Javeriano de Competitividad pues hemos recogido durante los últimos 5 años relacionados con toda esta realidad prepandemia, pues, dentro de la pandemia, y lo que proyectamos o creemos nosotros que puede pasar en los próximos años. La principal realidad de cambio y de crecimiento que hoy las organizaciones en Colombia tienen que tener claro es que necesitamos desaprender para volver a aprender, necesitamos generar procesos de aprendizaje y necesitamos generar procesos de colaboración. Entonces, aquí estamos combinando Progerente, la Universidad Javeriana con el Centro Javeriano de Competitividad y la ANDI, pues estamos generando ese proceso. Como ustedes pueden ver, pues estamos tratando de generar un desaprender para aprender, que obviamente tenemos que concientizarnos que eso es, y tenemos que empezar a generar procesos de aprendizaje y de intraaprendizaje dentro de esta realidad nueva que los ecosistemas nos obligan a vivir. La situación actual es que a las empresas les cuesta generar cambios y les cuesta generar crecimientos, obviamente por todas las realidades que ustedes están viviendo. Como consecuencia, pues tenemos que buscar situaciones finales de transformación. Y eso es lo que trato de mostrar en esta lámina rápidamente. La situación actual es esa, debemos descongelar, debemos promover y debemos desarrollar regulaciones. ¿Qué pasa con esto? Pues eso va a haber afectado directamente el ciclo de vida de crecimiento de las organizaciones en cualquiera de las etapas. Ya Brian nos ponía al tanto de que los ciclos de vida de las empresas que están hoy invitados a esta conferencia, pues son empresas que están en promedios de años no superior a 15 o 20 años. Por ahí pueden estar, pero en su mayoría están en sus 10 años, 12 años,
8 años. Como consecuencia, esa imagen que presento de un análisis de estudio que hemos hecho durante más de 20 años con algunos investigadores en diferentes partes del mundo, pues podemos ver cómo generamos un proceso cíclico de crecimiento que tienen las empresas y cómo las crisis se les pueden presentar a ustedes dependiendo del tipo de año. Nótense que ahí hay 4 etapas, cada etapa, las 3 primeras están cerradas a un promedio de 2 años cada una, la última está cerrada a 4 años, como consecuencia de hay un ciclo aproximadamente promedio de lo que realmente la pequeña empresa puede estar asumiendo crisis, sus 10 años. Aunque en la etapa emprendedora, si analizáramos todo ese proceso de emprendedores de 2 años, que no creo que son las empresas que están hoy, pues obviamente muchos de ustedes han pasado por esas realidades de crisis de liderazgo, crisis de necesidad de delegación y control, pero yo me centraría más que ahora estamos en una etapa más de elaboración. ¿Por qué? Porque las empresas están en ese momento en que la modernización los lleva de una manera a actuar o esta realidad tecnológica innovadora en el cual nos hemos emergido a nivel global, pues obviamente Colombia no queda por fuera, pues estamos incluidos en esa realidad de modernización y en ese momento pues están las empresas tratando de desarrollar sus equipos de trabajo, tratando de visualizar la necesidad de revitalización y tratando de buscar afrontar que esa realidad burocrática de trámites que muchas veces se presentan gracias a las realidades de regulación que tienen los estados o las regiones o los departamentos, pues obviamente nos llevan a generar realidades que pueden mantenernos maduros ahí en una realidad estable e inclusive muchas de ellas pues en procesos de declive. Entonces, esa realidad creo que hoy cuando veamos, pues vamos a ver, ¿no? El declive de toda organización es complicado. Eso depende mucho de los sectores, como también depende su ciclo de crecimiento. Una cosa es hablar de sectores de servicio, otra cosa es hablar de sectores de producción. Obviamente, trato de generalizar un poco porque si centráramos en un sector particular o si alguien más adelante de los que están presentes quieren que veamos un sector particular de área o un subsector, podríamos ver algunas cosas, pero bueno, eso lo dejamos ya para finales después de las conclusiones, si hay tiempo para hacer preguntas. Los declives genéricos o proporcionales pues, de las organizaciones en este momento están en esa etapa ciega, en esa etapa de adecuación, de tratar de mantener su desempeño exitoso, de buscar respuestas para apropiarse de una manera real a la crisis y evitar el desempeño de un declive. Y eso, todo eso en los próximos 2 años, venimos viviendo 2 años de pandemia, tenemos 2 años ahí, podemos generar esas respuestas apropiadas para tratar de hacer acciones correctivas y buscar reorganizaciones efectivas para poder mantenerlo, que es lo que la empresa en este momento tiene que tener claro. O sea, el declive no lo puede ver como una disminución para poder llegar a la disolución. El declive hay que verlo como una oportunidad que debemos afrontar y utilizar muchas veces la innovación y el intraemprendizaje para poder generar acciones correctivas en los próximos 2 años. Y eso creo yo que es lo que hoy vamos a poder ayudar a ver. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta en esta primera apreciación de realidad a la cual estamos inmersos desde el punto de vista del análisis tecnológico, desde el punto de vista de la realidad de las tecnologías de información y comunicación, de la inteligencia artificial y obviamente la parte de gestionar modelos centrados y basados en la persona, donde incluimos la inteligencia emocional? Es que en este momento, pues obviamente tenemos que aceptar que el tamaño de la empresa, dependiendo del tamaño y del tiempo que estamos viviendo, estamos en una crisis de control. ¿Por qué consideramos una crisis de control? Porque tanto interno como externamente hay factores que están influyendo en ese proceso. Como consecuencia, la empresa está en esa realidad. Hay sectores empresariales que mantienen y tratan de generar crecimientos
crecientes y otras, pues, pero sí hay sectores que en esta pandemia se han fortalecido y ustedes conocen muchos de ellos, todos los del sector tecnológico, pero con la realidad que vamos a vivir los 2 próximos años, pues ese crecimiento se puede ralentizar. Hay otros sectores que están más tratando de controlarse en su crisis y mantenerse en un crecimiento estable. ¿Eso es importante? Sí. ¿Es delicado? Sí. Están igual como las personas. Si las personas creemos que no estamos enfermos, no nos chequeamos a medida que vamos desarrollando nuestro ciclo de vida, pues obviamente en cualquier momento podemos tener sorpresas. Cuando decidimos controlarnos y no seguir creciendo porque, bueno, hay que esperar, entramos en un año difícil, es año de elecciones en Colombia, no sabemos la perspectiva, hay que tener en cuenta eso. Y muchas, no sabía, a lo mejor Brian en la Andy lo maneja mejor, pero muchos sectores empresariales, la crisis de control los puede estar llevando a reducir su tamaño como empresa. Como consecuencia, ahí es donde yo diría que entre la reducción de crisis y corregir o mantenerse en un crecimiento ahí estable, pues hay un gran número de empresas en Colombia por el temor a las realidades que puedan ocasionarse. Yo diría que esa es la parte que yo introduciría para que a continuación Iván Carrizosa, presidente de Progerente, pues inmediatamente entre en esta realidad. Muchísimas gracias y al final, pues cualquier pregunta que requieran, pues queda a disposición. Dejo de compartir pantalla, Iván, para que entres tú. Perfecto. Muchísimas gracias. Parece que todavía lo estás haciendo. Estoy, a ver, ¿será que? Ok, ya. Listo, ya puedes compartir, Iván. Perfecto. Nos aparece que está empezando a compartir. Listo. Vamos. Iván, ¿quieres que comparta yo? Creo que no te deja compartir, no sé. Parece que está analizando. Démosle un segundito, Vale, a sí. ver. Dice analizando. O descomparta y vuelve a compartir. Sí, yo creo que sí puedes, Giovanni, compartirla de nuevo. Voy a compartir por acá. No, ahora me dice, espérate, no me deja compartir a mí. Dame un segundo. Usted no puede iniciar funciones así. Creo que ya. No. No me deja. Sí, es como dejar de compartirla y volverla a compartir, Iván, por favor. Sí, creo, Listo. Iván, Ok. tienes que dejar de compartir y volver a compartir. Por favor, confírmeme si ya la están viendo normal. Todo, la presentación. No, señor. Nos aparece que estaba como iniciando a compartir, pero no nos aparece.
y no deja compartir porque la tuya se quedó ahí bloqueada compartiendo. Iván, yo creo que tienes que dejar de compartir porque dice Iván ha empezado, funciona compartir pantalla. Sí, Y también no, estoy intentando aquí retirar el compartir, pero no me dejó. no deja porque Iván se quedó ahí colgado. Posiblemente saliendo y volviendo a entrar a la plataforma. Yo creo que sí, Iván, te toca. Vale, y mientras Iván se vuelve a conectar, si tú nos puedes ayudar, Giovanni, a compartirla nuevamente. Ok, vamos a Oh. tratar de compartir. No me deja. El anfitrión. Creo que Ahora, ya. no. A ver, ahora creo que ya salió Iván. A ver, no me deja. Listo, intenta ahora, por favor. Ok. Ahora sí. A ver. Perfecto, ya la vemos. Entonces ya puedes compartirla en la parte de Iván. Iván, Eh, ¿ya está ahí? no se ha conectado, pero pues si quieres puedes ir avanzando en la diapositiva, por favor. Y ya Iván aquí se conecta. Sí. Bueno, si mientras Iván se conecta, si alguien quiere hacer alguna pregunta, podemos ir adelantando mientras él se acaba de conectar. Lo que tú digas, Brian. Dale, pues aquí en el chat no tenemos aún preguntas, pero si nos puede dar una introducción sobre lo que va a hablar Iván, mientras él nos acompaña. Vale. Mientras que Iván se conecta, pues, a ver, esa realidad en la cual está inmersa ahorita toda la empresa de manera global, requiere que se evalúen y podamos ver cómo la innovación desde la visión de la persona empieza a ver el futuro y cómo desde Progerente, pues basados en un estudio de apreciación y de experiencia en más de 400 empresas en diferentes partes de América Latina, pues se puede estar viendo por dónde está yendo lo que es el modelo de innovación que se requiere en las organizaciones. Como consecuencia, pues esa realidad es la que Progerente pues irá a presentar de aquí en adelante. ¿Qué es importante? ¿Ya está, Iván? Sí, ya está allí y si me puedes ayudar a tenerla en presentación completa para visualizar mejor. Vale. Yo presento acá. ¿Ahora? Perfectamente. Es que la tenía congelada porque esta es la presentación de introducción de Iván. Adelante, Iván. Y que, por favor, Iván, me vas diciendo cuando vaya pasando las presentaciones, los slides. Perfecto, listo, Iván, adelante. ¿Listo? Perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, tendríamos lo siguiente. A partir de... Sí, amplíala, por favor. Ok. Déjame. Estoy tratando de silenciar. Brian, ¿me silencia para que no le haga feedback? Claro que sí. Ok, me silencia. Bien, perfecto. A partir de todo el tema COVID que sucedió, han habido muchos cambios en muchos factores, que es justamente lo que vamos a empezar a ver. Y a partir de todo esto encontramos e identificamos diferentes oportunidades que podemos desarrollar nosotros y que podemos extrapolar. A partir de aquí vamos a conocer a continuación 50 tendencias de negocios que vamos a poder desarrollar en nuestras organizaciones.
Para que podamos tener una guía absoluta de cómo vamos a entender todos los procesos, vamos a tener dos guías. La primera son los patrones de tendencia y la segunda es que vamos a identificar de cada patrón de ellos cuáles son principalmente algunos factores que vamos a poder diferenciar. Entre los 6 patrones principales encontramos nosotros aceleración. De aceleración podemos identificar principalmente que podemos reimaginar soluciones de forma creativa, enfocándonos en perfeccionar principalmente las propuestas de valor. Convergencia, fusión entre lo digital y lo físico y empezamos a verlo con diferentes tendencias, como por ejemplo el metaverso de Facebook. Ciclicalidad, identificamos nosotros también elementos de nostalgia, en donde también encontramos ciclos económicos repetitivos. Divergencia, tenemos también enfoques en la personalización del producto y sentimiento de pertenencia. Redireccionamiento, reenfoque de propuestas de valor usando gamificación, pero también tratando de sorprender continuamente al mercado. Y finalmente reducción, que implica especialización en nichos de mercado que permitan reducir costos. Adicional a lo anterior, encontramos de cada uno de los patrones algunas megatendencias. Las megatendencias identificamos entonces que serán aquellas que muy probablemente vamos a también se encuentran con diferentes factores que implican competitividad. Entonces, de cada una de ellas encontramos diferentes megatendencias, como en aceleración, catalización, prosumerismo, inteligencia artificial. En reducción tendremos curación, simplicidad, explosión de startups. En convergencia, cocreaciones, multisensación, hibridación, ciclicalidad, nostalgia. Encontraremos otros elementos como naturalidad, juventud, redireccionamiento, tribalismo, gamificación, experiencia. Y en divergencia, autenticidad, personalización y mucho para muchos que ya es un tema también de crowdsourcing. Siguiente. Por cada una de las tendencias que vamos a conocer, vamos a ver categorías de cada una de ellas. La primera de ellas será tecnología. Entonces vamos a dar inicio con principalmente tendencias de tecnología. Adelante. La primera de ellas es privacidad y encontramos que en el ámbito tecnológico, pues hemos enfocado e identificado que cada vez hay mayor deseo del consumidor por mayor privacidad de sus datos y su información. Ya no es un tema en donde simplemente se baste con dar una autorización de tratamiento de datos, sino que el consumidor ya no desea que puedan de alguna manera conocer sobre su información. El tema de cookies se va a ver muy afectado. Todo el tema de data, todo el tema de analítica se va a ver afectado de diferentes formas. Por cada una de las tendencias que vamos a ver, ustedes van a ver en la parte inferior el patrón, la tendencia y en la parte izquierda una pregunta clave que ustedes se podrían hacer. Siguiente. La segunda tendencia es mindfulness y encontramos que en tecnología, pues encontramos que el consumidor actualmente tiene mucho estrés y este estrés por una gran gama de videollamadas, por diferentes factores tecnológicos, por estar en un sitio de trabajo permanentemente, le genera estrés finalmente al trabajador y al consumidor, y esto hace que se necesiten ahora nuevas tendencias de humanidad, como por ejemplo el mindfulness, que implica que las personas desean tratar de entender mejor su mente, tratar de tener mayor equilibrio entre trabajo y vida personal, y todo esto también tiene implicaciones en el mundo de los negocios. Siguiente. El metaverso, muy popularizado últimamente gracias a Facebook, pero es un concepto que ya existía desde hace un par de años. El metaverso pues implica principalmente ya la realidad mixta. Encontramos aquí que el mundo real, junto con realidad virtual, realidad aumentada, empieza a tener una cierta mezcla entre ellas, en donde identificamos que finalmente tenemos que lograr como empresas desarrollar el futuro de la experiencia de consumo. Siguiente. El consumidor WFH es una sigla en inglés, implica directamente la persona que trabaja desde casa, el worker from home. Y el trabajador desde casa implica que
A través de la pandemia, ya gran parte de las empresas han decidido que van a trabajar principalmente entonces desde cualquier sitio, ya no van a tener una oficina, ya no hay que cumplir horarios como tradicionalmente, sino que una persona, un trabajador perfectamente puede desempeñarse desde cualquier sitio, desde su casa principalmente, pero también a distancia desde cualquier lugar. Y esto implica desde el nivel tecnológico poder entender nosotros también a nuestro cliente, porque por supuesto que nuestros clientes también están pasando esta realidad. Así que la pregunta es, ¿cómo ayudar a nuestro cliente desde casa? Siguiente. Social Boomer. Resulta que también a través de todo el tema que ha sucedido, pues la generación Boomer, identificamos principalmente la generación Senior, categorizémosla como mayores de 50 años, son señores que tradicionalmente no estaban tan conectados a redes sociales, pero la pandemia pues les permitió conectarse más tecnológicamente y esta interconexión tecnológica les ha permitido a ellos también poder ahora estar interactuando con diferentes redes sociales que tradicionalmente eran más, por ejemplo, para jóvenes, adolescentes o niños. Un ejemplo es Snapchat. Identificamos entonces que ahora hay adultos que les parece un poco más atractiva un Snapchat que un Facebook. ¿Por qué? Porque el Facebook es que tú dejas una huella donde tu contenido publicado queda allí, pero el Snapchat lo han encontrado interesante porque si ellos cometieran errores, digamos, de fotos, una foto que no querían, un contenido no deseado, se autoelimina. Así que le están dando un uso diferente a como un adolescente le da el uso. Y esto genera cambios desde muchas ópticas. También las videollamadas usadas por consumidores senior y también temas de descanso, como por ejemplo diferentes apps de yoga y relajación. Siguiente. Pasamos a la siguiente categoría de tendencias, que es toda la industria del marketing, que ha tenido grandes cambios y identificamos que a futuro tendrán todavía muchos más cambios importantes. Empecemos entonces con marketing. La primera categoría en esta industria encontramos publicidad de bienestar. La publicidad de bienestar se da principalmente porque todos los expertos en marketing se dan cuenta que crear publicidad o mercadeo o campañas como antes de pandemia se hacía, ya no genera el mismo resultado. Así que empieza ahora toda una tendencia de generación de publicidad enfocada en generar bienestar en el consumidor. Y esto se da a través del positivismo. Si ustedes se fijan, hay grandes tendencias en publicidad sobre siempre el positivismo. Siempre la humanidad puede más, tú puedes dar más, lo que se viene es mejor. Siempre mensajes de positivismo debido a la gran expectativa que el consumidor tiene respecto al futuro. Y aquí hay algo importante y es que el bienestar tiene que darse sobre factores de alivio mental. Siguiente. Encontramos también un factor importante en marketing y aquí entra packaging, empaques, diferentes temas también de distribución y es el B2B2C. Y es que ahora el consumidor desea que sus empresas, sus proveedores, tengan también mejores procesos de desperdicio. Traten de tener un repropósito, que no sea solo fabricación para la basura, sino que haya todo un ciclo de reutilización, reciclaje, reducir posiblemente diferentes procesos y al máximo posible el consumidor podría preferir marcas que sean más conscientes de su impacto ambiental. Siguiente. Nuevamente vamos a la cultura trabajador desde casa, pero aquí desde el punto de vista del mercadeo. Desde el punto de vista del mercadeo, identificamos entonces que también necesitan las empresas a través del marketing tener más engagement. ¿Por qué? Porque anteriormente, de pronto, un talento humano estaba desde el smartphone en la oficina y sacaba algo de tiempo, pero desde casa es diferente, porque ahora hay mayor elemento distractivo. Entonces, desde casa puede que sea el hijo, puede que sea alguien que toca la puerta, pueden ser diferentes factores de distracción que hace que una publicidad ya no cale tanto en la mente del consumidor. Así que el engagement se convierte en un indicador de gestión supremamente importante para el mercadeo y todo esto enfocándose de cómo la publicidad realmente puede conectar con el consumidor. Siguiente. Virtual Showroom, que viene dado principalmente a través de tecnologías inmersivas. Aquí ya aplicamos que la interactividad es supremamente importante y también necesitamos que el consumidor se vuelva más inmersivo.
se meta o se incluya directamente en la experiencia de mercadeo. Esto lo que implica directamente es que vamos a usar realidad virtual y realidad aumentada para que desde casa, desde un centro comercial o desde cualquier parte, el consumidor pueda tener una experiencia directa con el producto, reemplazando un poco esa experiencia tradicional de tener que ir a una góndola o tener que ir a un almacén, tocar un producto, sentirlo, interactuarlo. Esto es el futuro un poco de esa experiencia, de tener que ir hasta un sitio específico para probarte unos zapatos, sino que el virtual showroom es que tú desde casa o desde oficina o desde cualquier sitio te puedes probar los zapatos con realidad aumentada o realidad virtual. Siguiente. Directo al cliente. Tendencia fuerte y muy marcada desde diferentes puntos de vista y se da principalmente por dos factores. El primero, experiencia. El consumidor necesita una mejor experiencia y los intermediarios le restan experiencia. El intermediario es muy bueno en distribución, pero el consumidor desea mayor experiencia con sus marcas favoritas. Y marcas favoritas no solo implica las marcas tradicionales más grandes. Actualmente hay una gran tendencia en que el consumidor centennial principalmente le encanta conectar con marcas que están en crecimiento. Entendamos esto como startups. ¿Por qué? Porque la startup le permite una experiencia más realista con sus fundadores, con sus desarrolladores, con sus directivos, entiende mejor la psicología y entiende mejor toda la empatía de las diferentes marcas. Mientras que de pronto una empresa grande la sienten un poquito más lejana, como que no saben quién está detrás, cuál es su directivo, cuál es su fundador, cómo piensan el futuro. Por esta razón, por un tema de experiencia, el directo al cliente implica que la empresa no tiene intermediarios, le vende directo al consumidor y al consumidor le encanta porque tiene una conexión directa con la empresa. Y el segundo factor aquí en directo al cliente también son costos, porque resulta que al no tener intermediarios, pues los precios también tienden a ser un poco más bajos. Adelante. Tenemos la siguiente categoría que son alimentos. Vamos a dar entonces inicio a conocer todas las diferentes tendencias que existen en alimentos. La primera de ellas es leche alternativa. En leche alternativa tenemos principalmente reconocimiento de todos los diferentes sustitutos que estamos encontrando en cuanto a este tipo de alimento. Por ejemplo, leche basado en plantas o leche para vegetarianos. Encontramos aquí varios sustitutos de la leche tradicional de vaca, principalmente por diferentes tendencias de consumo que ya vamos a ver a continuación. Siguiente. Alimentos longevos. ¿Esto por qué se da? Porque el consumidor actualmente también desea consumir mejor y es más consciente de su alimentación. Sabe que la alimentación que tenga hoy afecta cómo tendrá su salud mañana. Así que este consumidor es más consciente de qué tengo que consumir, qué tengo que beber, comer, cada cuánto y en qué cantidades. Es mucho más consciente que el consumidor hace un par de años. Así que esto implica directamente que busca principalmente alimentación que le permita tener mayor longevidad. Longevidad, entendámoslo como una tendencia a deseo de la juventud, preservar juventud durante el máximo tiempo posible, y esto implica algo que ustedes seguramente han visto de diferentes formas, y es que son productos que lo que venden principalmente es que puedes tener 40 años pero te sientes de X, puedes tener 60 años pero te sientes de menos. La longevidad lo que implica es que buscan ya los productos alimenticios que la sociedad sea más consciente de su consumo, pero al mismo tiempo que la sociedad desee consumir productos que le permitan vivir más años, pero con mayor calidad de vida a esos años. Siguiente. Luego tenemos una tendencia muy marcada también sobre todo el tema de cannabinoides, que es una tendencia internacional, no es solo Colombia, y se da principalmente porque aquí identificamos que este tipo de factores alimenticios pues implican también algunos temas relajantes. Entonces, principalmente se da en alimentos para consumidores que desean tener algún nivel de control de su propia ansiedad. La ansiedad, solo para contextualizar, es uno de los principales síntomas y enfermedades modernas que está sucediendo en general en los consumidores. Así que la ansiedad, junto con
diferentes factores de estrés son principales síntomas que está teniendo el consumidor. Y también esto está siendo usado incluso para mascotas, alimentos para mascotas. ¿Por qué? Porque ayudan también a aliviar la ansiedad que tiene una mascota, el estrés que tiene una mascota e incluso a controlar el hambre, debido a que también hay consumidores y también hay diferentes personas que consideran que su mascota en muchas veces no logra controlar sus índices de apetito, así que también sirve para controlar el hambre. Aquí encontramos entonces la tendencia aplicada tanto a consumidor humano como para mascotas. Siguiente. Restaurante por suscripción. Es una tendencia de alimentación bastante fresca que implica principalmente un detonante. El detonante fue que los restaurantes durante pandemia, cuando tuvieron que estar cerrados, en gran medida sí tuvieron que usar la palabra de moda, reinventarse. Y la razón es porque los restaurantes, al tener que estar a puerta cerrada y en gran medida el consumidor no salir de sus casas, pues tuvieron que reformular su modelo de negocio. El modelo de negocio tradicional se ve incluso bastante golpeado y necesitan entonces renovarse. ¿Cómo lo hacen? Principalmente con un modelo de suscriptores. ¿Para qué lo hacen? Principalmente para que la persona desde casa, oficina o cualquier otro sitio donde no desee o no pueda acercarse físicamente al restaurante, tenga este consumidor un beneficio de costo, pero también de experiencia. Y es que el restaurante le permite a las personas por un costo de tarifa mensual poder acceder a ciertos tipos de preparaciones y platos y le llegan a su casa, oficina o cualquier otro sitio. Así que de esta manera se renueva un poco, se refresca el concepto y modelo de negocio de los restaurantes para poderse acercar un poco más a la experiencia con el consumidor. Siguiente. Tenemos la dieta keto, está muy de moda entre cierto tipo de población. Hay que mencionar que es una moda extranjera, viene de Asia y junto a esta viene la popularidad de un producto que hace 5 años prácticamente pocos consumidores en Colombia conocían y consumían, y es el ghee, la mantequilla. Pues encontramos principalmente que el consumidor empieza ahora a consumir diferentes productos que son realmente extranjeros, pero que ya la industria nacional está fabricando. Así que también encontramos oportunidades de fabricación de producto que siempre y típicamente ha sido del extranjero, pero que en la actualidad puede perfectamente fabricarse desde nuestro país con algunos factores de competitividad, como por ejemplo algo que tiende a tener cierto apetito del consumidor, que es que sea libre de gluten. Siguiente. Encontramos una gran moda que también por supuesto es tendencia y son las cocinas fantasma. Dentro de esta encontramos varias categorías que vamos a ver a continuación. Las cocinas fantasma se dan principalmente porque todo el tema de COVID y todo el tema también que sucedió en diferentes mercados marcó una tendencia como por ejemplo en los restaurantes. Pero no solo ello, no solo queda allí, no solo fue por el tema pandemia, es que también hay un tema de estrategia, hay un tema de sinergias, hay un tema de alianzas estratégicas y hay un tema de costo-eficiencia, que a continuación el marco que van a ver ustedes lo van a entender mejor. Pero aquí encontramos entonces en las cocinas fantasmas 4 principales modelos de negocio. Identificamos que muchos restaurantes y empresas que muy probablemente sin cocina fantasma serían muy exitosos y lo son, de todas maneras se le han apuntado un modelo mixto, donde tienen su restaurante tradicional, que sigue siendo muy exitoso, pero además cocina fantasma porque le permite tener unas ciertas propiedades de ventajas competitivas adicionales. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el marco de las cocinas fantasma. Entonces tenemos 4 principales categorías. Primero, tenemos entonces todo lo que son las cocinas ocultas u oscuras. Que la cocina oculta implica una categoría en donde principalmente son operaciones propias, es decir, no son tercerizadas. El restaurante cuenta con su propio personal y talento humano, y su propio talento humano es quien ejecuta y desarrolla todo el modelo de negocio, prepara la comida y se encarga en gran medida de los procesos operacionales principales. Pero además son marcas propias. Entonces, en esta primera categoría tenemos operación propia, absolutamente el modelo operativo es propio, pero además lo venden y comercializan con su propia marca.
Identificamos que este tipo de modelos se dan principalmente respecto a control absoluto de la ejecución operación. Y encontramos aquí algunos ejemplos como Foodology y otras marcas. Luego tenemos otro modelo de negocio que ya se basa en operación propia, pero con marca tercerizada. Y se da principalmente porque son un modelo que se llama cocina como servicio, en donde la empresa no requiere o su interés principal no es posicionar su marca como cocina oculta. Su principal interés es aprovechar un modelo de rentabilidad donde sus operaciones son su principal foco y son su principal fortaleza. Y otras marcas que tienen mucho músculo de marketing, que tienen una aplicación moderna, que tienen muy buenas estrategias de engagement y de captación de consumidores, pues ese aplicativo o esa empresa tercerizada es quien contrata una cocina que es muy buena operando, que es muy buena cocinando y generando una buena ejecución operativa. Y hay una aplicación que simplemente es la que representa toda la comida. Así que ahí tenemos un segundo modelo que es cocina como servicio. Un tercer modelo que es la cocina virtual. Aquí sí encontramos una categoría muy distinta porque más allá de ello, lo que principalmente hace este tipo de modelos es que se va a empezar a abordar desde la data. O sea que ya no es un modelo que le interese tanto en la preparación gastronómica, sino que se basa o está impulsado por la data, por la información. Lo que encontramos en las cocinas virtuales es operaciones totalmente tercerizadas y adicionalmente con marca propia. Así que es desarrollo de marca, mucho impulso a través de data, o sea, conocimiento del consumidor, conocimiento de intereses del cliente, conocimiento de principalmente preparaciones, gustos, sabores, momentos, horarios, y todo ese conocimiento de la data le permite a un restaurante virtual como este conocer perfectamente el momentum perfecto para comercializar y promocionar sus preparaciones gastronómicas georreferenciadas y dirigidas al tipo de cliente correcto y consumidor correcto, pero con toda su operatividad de preparación de comida y gastronomía tercerizada. Y el último modelo tenemos el agregador de cocina, que implica directamente que es operación tercerizada, pero además es con marca tercerizada. Allí es donde tenemos que la operación de la preparación gastronómica es totalmente a través de especialistas en gastronomía y preparación, pero que no tienen una marca en sí misma, ni la van a posicionar. Y además tenemos que el aplicativo es totalmente también tercerizado. Así que allí no se posiciona una marca específica porque quien es el abanderado para comercializar es, por ejemplo, Uber. Y a través de esas apps que tienen muchos restaurantes, nuestro modelo en este caso sería, nos encargamos de contratar un especialista en gastronomía que prepare todo y contratamos una aplicación como Uber que se encargue de la comercialización. Por ninguna parte aparece nuestra marca, no la posicionamos, pero sí tenemos un modelo de rentabilidad. Siguiente. Ahora pasamos a la siguiente categoría que es retailer. Y en retailer vamos a conocer todo lo que está pasando en comercialización. La primera de ellas es comprable novedoso, y es que el consumidor desea consumir y comprar, pero desea hacerlo actualmente basándose en nuevas experiencias de consumo. Por ejemplo, video shopping. El consumidor ya no desea simplemente ver una publicidad de Facebook y comprar a través de una foto, sino que desea poder ir un poco más allá. Por ejemplo, que cuando vea un video en Instagram, Facebook u otros, lo que ve se puede comprar. Todo lo que tú ves es comprable. Entonces, tú ves en un video que aparece un modelo con chaqueta, con camisa y con pantalón, tócale la chaqueta la puedes comprar. Luego, tú ves, por ejemplo, una campaña de turismo y tú puedes ver que aparece una serie de turistas consumiendo limonada en medio de una playa. Tú tocas la playa, puedes comprar tickets. Ves un hotel de fondo, tocas el hotel y puedes reservar en el hotel. Ves la limonada, podrías perfectamente también pedirla. Entonces, una experiencia mucho más interactiva donde realmente todo se vuelve de esta forma. Encontramos otra tendencia que son hoteles comprables, que significa que tú ya no solo lo que estás pagando es literalmente la reserva por un check-in y un check-out. Es decir,
hora de entrada, hora de salida de una habitación, sino que todo lo que tú encuentras dentro de la habitación, y ya no solo será la cama, el televisor y lo tradicional, sino que habrán productos de marcas. Así que tú, por ejemplo, llegas a tu habitación y ves una serie de camisas. ¿Te gustó alguna? Lo puedes comprar. Fuiste al baño y encontraste, por decir algo, un shampoo súper interesante. Lo puedes comprar. Luego vas, por ejemplo, al lobby y te encuentras en el lobby un scooter. Lo puedes comprar. Así que todo en la experiencia del hotel se vuelve comprable. ¿Por qué? Porque también los hoteles fueron un sector golpeado por la pandemia. Así que los hoteles van a empezar a involucrar nuevos procesos y nuevas estrategias de comercialización. Ya no solo les va a bastar con el modelo tradicional de check-in, check-out, sino que el hotel va a ir más allá y van a empezar a diseñar estrategias donde van a decir, pues, ¿por qué no diseñamos una estrategia de compra cruzada? La compra cruzada es justamente eso. Tú vas por un servicio que es hospedarte, pero resulta que hay una venta conectada con muchas experiencias condicionales y eso te conlleva a como hotel tener ahora un rendimiento y ventas optimizadas. Siguiente. Luego tenemos tienda en casa. La tienda en casa implica que todos los almacenes, todos aquellos empresarios que tenían una tienda, un almacén y que se vieron golpeados por todo el tema de pandemia, pues ahora pueden efectivamente optimizar también sus ventas. Todo su retailer y comercialización lo pueden optimizar gracias a diferentes factores de estrategia, como por ejemplo, hacer más interactiva la experiencia. Perfectamente con realidad aumentada, los consumidores y diferentes almacenes pueden ahora lograr que un consumidor desde casa o desde la calle pueda probarse sus productos, conocerlos, experimentarlos, verlos y probablemente probárselos. Toda esa experiencia interactiva permite que ahora una persona desde Instagram ve, por ejemplo, unas joyas, se prueba sus joyas, las ve, mira cómo le lucen, luego las puede comprar automáticamente por Instagram. Lo mismo con Snapchat, lo mismo con Facebook, lo mismo con diferentes aplicativos. Y todo esto lo que permite es control de la comercialización a través de canales digitales, pero con un plus importante y es la interactividad en tiempo real. Siguiente. Luego tenemos el laboratorio virtual. Ustedes saben que en temas de comercialización, las marcas constantemente están tratando de hacer más accesibles sus productos a los consumidores. Y formas de hacerlo es permitirles que el consumidor tenga acceso, por ejemplo, a un demo, a un beta, a un producto previo al lanzamiento, y eso sirve como proceso de validación de productos. En medio de toda esta cadena, pues resulta que el laboratorio virtual lo que permite es que el consumidor tenga mayor accesibilidad a este, ya no tenga que ir hasta cierto sitio para hacer un focus group, sino que ahora puede haber focus group y diferentes tipos de experimentación y testeo de productos desde cualquier lugar. Y esto lo que permite también es conveniencia, porque ya permite que un consumidor acceda a probar unos productos y pueda personalizar este mismo. Siguiente. Luego tenemos el retailer ecoamigable. El retailer ecoamigable implica que las estrategias de comercialización y diferentes factores de comercio necesitan empezar a pensar un poco más en cómo reducir su impacto. Así que deben ser productos de bajo impacto, y esto quiere decir bajo impacto ambiental. Por lo tanto, deben tratar de involucrarse materiales naturales que consuman menos agua, que traten de usar energía solar, que traten además de usar empaques sostenibles y procesos limpios. Siguiente. Tenemos también la tienda aumentada. La tienda aumentada implica directamente que tú tengas que ir a una tienda. Esa es la diferencia con la anterior que hemos visto. Ya no es desde casa, tú sí llegas a una tienda, un almacén. Digamos que ahora llegas a un almacén de ropa y la gran diferencia es que ya no tienes que ponerte y quitarte y probarte muchas prendas, a menos que lo quisieras hacer, pero no es necesario. Tú puedes perfectamente verte frente a un espejo, entre comillas, que en realidad es una pantalla o un televisor, y en esta pantalla o televisor, donde hay una webcam que te está grabando, pues aparece reflejado en esa pantalla. Y ahora te puedes probar literalmente los productos desde la pantalla. ¿Por qué?
porque tú puedes interactuar como si hagamos de cuenta que la pantalla es un smartphone de 2 metros. Este smartphone de 2 metros es un televisor y ya hay varios en el mercado. Samsung, por ejemplo, ha lanzado un par de televisores de este estilo. Son televisores verticales como un smartphone, pero son de 1 metro o 2 metros y sirven precisamente para probadores virtuales. Así que el consumidor ahora puede perfectamente llegar al almacén y en vez de tener que pasar esa experiencia de gastar tiempo y para mucha gente incómodamente probarse mucha ropa constantemente, se está frente al probador y se va probando cada una de las prendas en tiempo real. No solo va a ello, no solo es para ropa, no solo es para calzado. Imaginemos una peluquería, un sitio donde la experiencia se ve optimizada porque le dice a la persona, ¿cómo quieres tu corte de pelo? Y la persona dice, mira, no sé. Ah, pues mira el probador. Y la persona se va probando diferentes cortes de pelo en tiempo real sobre su rostro. O por ejemplo, imaginémonos las diferentes experiencias que pueden darse en diferentes ámbitos. Un ejemplo, ropa personalizada. Y que la persona no solo se pruebe la ropa en sí misma con realidad aumentada, sino que pueda probarse diferentes tonos de ropa, tallas, y pueda también asimismo simplemente seleccionar cuál es el tipo de prenda, cuál es el tipo de consumo que desea. Otra tendencia aquí mismo es la venta omnicanal. La omnicanalidad se da principalmente con el concepto de la omnipresencia. La omnipresencia se da porque en el comercio se desea y en retailer que el consumidor pueda tener acceso a los productos desde múltiples canales al mismo tiempo. Entonces, la omnicanalidad lo que quiere decir es que tú como consumidor puedes perfectamente encontrar un punto de encuentro y de compra con la tienda desde una red social, desde la tienda física, desde un centro comercial, desde YouTube, desde televisión y desde cualquier punto de vista que quieras. Puedes tener acceso con un almacén, con sus productos y comprar con una experiencia integrada a 360 grados. Siguiente. La siguiente categoría es salud, en la cual también encontramos diferentes tendencias muy marcadas. Empecemos. El primero de ellos es pasaporte de salud. Es algo que ya estamos viendo, de hecho. Cuando diseñamos toda esta presentación, que fue hace aproximadamente un mes, el gobierno no tenía aún, por ejemplo, la tendencia de el pasaporte de salud, que simplemente implica, por supuesto, un tema post pandemia, en donde por un tema de salubridad y protección de la sociedad, pues el gobierno y diferentes gobiernos van a empezar a involucrar un tema que es un pasaporte obligatorio y es demuéstranos que estás vacunado, demuéstranos que eres una persona que no representa un riesgo para los demás, porque por supuesto también aquí va amarrado un tema de hacer más consciente a la ciudadanía de que tus derechos van hasta donde empieza el derecho del otro. Y es porque hay consumidores que consideran que esto ya viola un poco su libertad, pero es que esa libertad no puede afectar la libertad de los demás. Entonces empieza todo un tema de tendencias de unos cambios de conciencia ciudadana también. Y aquí vemos una aceleración del propósito de la curva de vacunación. Siguiente. Turismo de bienestar. Entre los diferentes tipos de turismo que existen, el turismo de bienestar es de los que mayor tendencia podría llegar a tener en incremento de demanda. Y se da principalmente porque el consumidor haber estado un año o año y medio en casa sin poder salir mucho por un tema de protección de su propia salud, pues encontramos que la experiencia de bienestar, que es no un turismo tan extremo o no un turismo tan de aventura, sino un turismo de descanso, tranquilidad, al aire libre, este tipo de turismo puede llegar a tener impacto. De segundo lugar, tenemos el de aventura, que es empezar a tener experiencias nuevas de escalar en kayak y temas así similares. Y la tercera rama de turismo que encontramos que puede llegar a tener impacto sobre la salud es turismo de naturaleza. Estas tres están marcadas en turismo de salud porque justamente el turista que le aplica o que busca este tipo de experiencias es porque está pensando en su bienestar, está pensando en aliviar estrés
disminuir tanta presión, tener una nueva experiencia, respirar al aire libre, tranquilizarse un poco. Siguiente. Luego tenemos trabajo antifatiga. El trabajo antifatiga implica directamente que también hay un aspecto de salud mental involucrado. Y es que las personas actualmente se sienten estresadas, se sienten más fatigadas, tanta videollamada y toda la explosión de videoconferencias han hecho que las personas se sientan un poco cansadas y fatigadas, no solo a nivel mental y psicológico, también a nivel físico. Estar tantas horas frente al computador en videollamadas, tener que tener una cierta postura durante mucho tiempo, estar quizás viendo una pantalla durante demasiadas horas, todo eso implica una serie de factores que tienen fatiga relacionada. Así que para ello, identificamos un tema de catalización de cómo puede solucionarse, controlarse este tipo de aspectos, y para ello debe haber un equilibrio trinómico que implica vida personal, trabajo y vida social en mayor equilibrio, que es algo que hace muchos años se viene abordando, pero actualmente se está dando desde una perspectiva más realista. Siguiente. Luego tenemos las escuelas seguras, que es un tema de salubridad y salud que se da principalmente, por supuesto, en contextos escolares, donde lo que se busca es que la ansiedad que representa para un niño tener que ir al colegio, tener que volver a clases, pero conociendo todo lo que está sucediendo, donde hay riesgos, donde hay diferentes aspectos ya de salud, donde hay diferentes aspectos que comprometen su integridad, pues para el niño también representa un gran nivel de carga psicológica y riesgo. Y allí es donde tenemos que identificar que también es muy importante monitorear la salubridad, la protección de los niños y el desempeño que puede llegar a tener todas las reglas y todos los aspectos que tienen que involucrar que las escuelas tienen que ser seguras. Siguiente. Esta es la curva de cómo se han dado en general todas las tecnologías de salud. Por ejemplo, identificamos primero la tasa de interés y el momento que está atravesando cada tecnología. En Technology Trigger encontramos el impulsor tecnológico, aquellos factores que hacen que la tecnología tenga entonces un principal motor de encendido, en donde las tecnologías empiezan a ser incipientes, apenas están naciendo. ¿Qué encontramos allí en tecnologías nacientes? Dispositivos bioelectrónicos, visión computacional en salud en Colombia, microrobots y Google Wolverine. Google Wolverine, para aquellos que no conocen quizás, es una tecnología, por supuesto, fabricada por esta empresa y se da principalmente para permitir que las personas con problemas de audición puedan ya tener unos niveles bastante óptimos de audición, y lo que hacen entonces es usar principalmente allí diferentes tecnologías inmersivas. Luego tenemos un pico de expectativas sobre las tecnologías. O sea, son tecnologías que ya no son tan incipientes, sino que ya hay cierta expectativa respecto a cómo se desempeñarán en el futuro. Encontramos aquí tecnologías de salud virtual, encontramos aquí las Sleep Tech, realidad aumentada en salud, monitoreo remoto de pacientes y chatbots de salud. Luego encontramos también otro aspecto que pasa mucho en innovación, y es que cuando pasamos de la expectativa a que pase un cierto periodo de tiempo donde identificamos como consumidores cómo se desempeña una tecnología, suele pasar que baja un poco ese nivel de interés que puede existir en ella, y si una tecnología innovadora logra superar ese nivel en donde la expectativa suele ser muy alta y de pronto la tecnología en este momento no logra tanto, suele pasar que baja el interés, pero tiene que superar ese pequeño pesimismo, y si lo logra superar, probablemente es una tecnología que llegará a ser muy exitosa. Así que en este pico un poco de desilusión identificamos salud predictiva, que está como en duda un poco por parte del consumidor hasta qué punto realmente logra predecir enfermedades futuras, el deep learning en imágenes clínicas y un poco de Internet de las cosas. Luego encontramos tecnologías que han superado esta etapa y se encuentran en un camino ya en donde el consumidor ya la usa, la tecnología la conoce y le parece productiva. Aquí encontramos entonces automatización de procesos, gemelos digitales, longevidad, age tech, que es todo el tema de longevidad también, pues tecnologías para la edad, para tener mayor capacidad de vida, y
tecnologías femeninas, las Femtech. Finalmente, tecnologías de salud que están totalmente ya en su tope de productividad. O sea, son tecnologías que han superado toda la expectativa, son implementadas y el consumidor, tanto así mismo como las diferentes empresas, las involucra en sus procesos. Tenemos inteligencia artificial conversacional, biohacking, todo el tema de IBM Watson para el sector salud y el blockchain. Siguiente. La siguiente categoría son todas las tendencias ecos, ecoamigables, ecosaludables. Empecemos. La primera tendencia aquí encontramos que son los usos de especies. Encontramos que en el tema eco hay algo importante y es que hay especies que se están volviendo plagas. La razón, dos factores. El primero es que hay consumidores que desde el extranjero traen especies no nativas a nuestro país y ese factor hace que lleguen especies que como su ecosistema no está preparado para recibirlos, pues resulta que terminan comiéndose, entre comillas, terminan devorando otras especies que normalmente están controladas en sus dimensiones. Así que estas plagas hay que empezar a consumirlas. Son especies de animales y de plantas que en muchas ocasiones el ser humano perfectamente puede involucrar, ya sea para consumo o ya sea para procesos productivos. Por ejemplo, especies invasivas. Tenemos varios tipos de especies invasivas que es necesario que podamos como industrias, como empresas, empezar a involucrar en estos procesos para controlar un poco que esas plagas no terminen afectando toda una cadena de suministro. Imaginémonos que una plaga llega a tal nivel que termina afectando, por ejemplo, la disponibilidad o el acceso a diferentes materias primas. Esto, por supuesto, afectaría las cadenas de suministro, comercialización y producción. Un ejemplo puntual de una especie que se ha convertido en plaga, el pez carpa. El pez carpa es una especie que representa un riesgo para la estabilización de diferentes ecosistemas. Así que el consumo de este tipo de especie puede ayudarnos y facilitarnos a que realmente podamos controlar esa plaga, pero además involucrarlo en procesos productivos, porque por ejemplo el pez carpa ha sido comprobado que sirve para usarlo como bioconcreto. Y la razón es porque este tipo de especies tiene unas propiedades bastante atractivas para poderlo usar en concreto. Siguiente. Calzado de algas. Las algas es una especie que resulta que es de fácil desarrollo, que es ecoamigable, pero más atractivo aún, que perfectamente puede reducir un poco el impacto ambiental respecto a otro tipo de materias primas para calzado y resulta que puede hacer que la fabricación de calzado sea más económico y se ahorraría la sociedad un tema de desperdicios tan altos, que es la industria del calzado. Mucho desperdicio en mucha materia prima. En cambio, con algas podríamos tener un calzado que si bien es cierto que sería más fácil de desgastarse, también es cierto que su costo sería más bajo, por lo tanto, allí encontramos un equilibrio. Se desgasta más, por lo tanto, tienes que comprar más continuamente calzado, pero al mismo tiempo su costo es más bajo, por lo tanto, llegamos a un punto en donde todo tiene sentido y es equilibrado. Siguiente. Luego tenemos los cosméticos cero gasto. Y resulta que en la industria de los cosméticos identificamos también que suele haber demasiado desgasto y demasiado generación de basura, residuos. Y la razón es porque un consumidor de productos de belleza compra un cosmético, se lo gasta y todos los materias primas y todo su empaque y su caja y plásticos que usa genera una huella ambiental muy pesada, muy fuerte. La tendencia aquí es que los empaques sean rellenables. En vez de que un consumidor de este producto tenga que comprar y recomprar siempre todo el producto, su caja, su empaque y demás, pues perfecto, gastó en sí mismo el cosmético, pero el empaque que está hecho para durar cientos de años puede ser rellenable. De esa manera, pues realmente encontramos allí que puede haber un concepto
de huella ambiental muy óptimo. También encontramos un tema de plantables, y es que los cosméticos también perfectamente podrían contener unos empaques que tengan semillas, por lo tanto, la persona terminó de usarlo y lo puede perfectamente botar. Al botarlo, no se convierte en un residuo pesado que va a durar cientos de años en degradarse, sino que perfectamente puede convertirse en un árbol. O finalmente una tendencia de membresías, donde también el consumidor de este tipo de productos puede identificar que al convertir un proceso de membresía, se ahorra también gastos de diferentes formas y eso está interconectado con el proceso rellenable. Siguiente. Aceite de resino. Resulta que en manufacturas, este tipo de procesos de fabricación pueden tener una óptima forma de uso porque resulta que tiene una huella de carbono mucho más baja que otro tipo de materiales e insumos, pero además puede ser usado, por ejemplo, para ser involucrado en procesos de telas o sustitutos de plásticos. Así que en la cadena de suministro podemos identificar que este tipo de planta puede ayudar bastante tanto a disminuir la huella de carbono como también a ser más resistentes a algunos tipos de productos que se hacen en la actualidad. Siguiente. La siguiente categoría es comercio. Aquí vamos a encontrar diferentes tendencias también de comercialización. Empecemos. La primera de ellas es el comercio NTF, que sé que está de moda y sé que muchos ya han conocido un poco de ello. Pues bien, el NTF en español significa los tokens no intercambiables y representa principalmente unos tokens criptográficos. Eso implica lo siguiente. La criptografía es una destreza, no le llamemos ciencia todavía porque le falta, pero digamos que es una especie de tecnología que se ha sido usada desde hace cientos de años en realidad. Es un tema viejo, pero a nivel tecnológico, gracias al blockchain, ha sido renovado totalmente la criptografía y en la actualidad se está involucrando en procesos totalmente frescos y nuevos. Gracias al blockchain, que usa justamente procesos criptográficos, donde cada proceso queda totalmente registrado y es muy difícil, aunque no imposible, hackear ese sistema. El token no intercambiable lo que implica es que un producto, y esto es principalmente usado de momento en arte, todo el tema de arte, vender un cuadro, por ejemplo, o vender una artesanía, puede tener este sistema involucrado. ¿Para qué se usa? Principalmente en comercio, para hacerlo más atractivo. Y la promesa de valor aquí involucrada es que le decimos al consumidor, le decimos, esta artesanía o este cuadro es único en el mundo y es solo para ti. Y lo garantizamos gracias al sistema NTF. Porque lo que significa directamente es que le estamos diciendo a este comprador, está criptográficamente registrado que este producto que estás comprando es único en el mundo, nadie más lo podrá tener porque mira que tiene totalmente codificado un token único. Así que estás comprando un producto exclusivo. Esto puede ser usado para joyas, puede ser usado para casas, puede ser usado en toda la industria de finca raíz, puede ser usado en ropa, puede ser usado en bastantes tipos de productos. En lo único que de momento posiblemente tenga mayor dificultad para involucrarlo podría ser en servicios. Sin embargo, no en todos los servicios. Por dar un ejemplo en donde es perfectamente válido hacerlo, música. En toda la industria de entretenimiento, por ejemplo, un artista musical puede lanzar canciones en ETF. Se volvería complejo en el sentido en el que el artista tendría que vender cada canción única. O sea que solo una persona puede comprar una canción. Si bien es viable, tendría que un artista tener una gran capacidad creativa para poder hacer supremamente rentable y escalable su modelo de negocio. Mas, sin embargo, es posible. Siguiente. Oficina modular. Encontramos también en comercio que hay una gran tendencia en donde como gran parte de las empresas han migrado al trabajo en casa, el modelo de oficina modular lo que quiere decir es que las personas deberían poder desde sus casas o desde cualquier lugar poder tener unos módulos operacionales.
Eso lo que quiere decir es que no trabajen tanto desde su sala o desde su comedor o desde un estudio, sino que puedan tener un espacio específico para trabajar. Eso lo que implica es tener unos módulos donde la persona tiene realmente algo así como un cubículo de trabajo. Siguiente. Luego tenemos la terapia tangible. Terapia siempre ha existido, desde masajes en adelante, pero aquí lo que encontramos es que tangibles es un concepto novedoso en estos aspectos, nuevamente viene marcado por el tema del estrés, el tema de la ansiedad, el tema de salud mental, pero además viene involucrado que todo el tema de relajación ahora va a tener que tener un mimic y significa que la persona, el individuo ahora quiere sentir un poco la experiencia, ya no es solo quizás ver un video relajante o escuchar música relajante, sino que desea ir un poco más allá, sentir y escuchar y tocar. Siguiente. Luego tenemos redes sociales de audio. Tradicionalmente todos sabemos que las redes sociales han sido multimedia, foto, video, texto, copy, pero actualmente hay una tendencia sobre red social de solo audio. La razón son varias. La primera, contenido. El consumidor promedio está un poco cansado de que el contenido tradicional de redes sociales sea invasivo, que le traten de vender todo el tiempo, que le traten de promocionar cosas, que lo conozcan demasiado en detalle. Y el estrés que para algunas personas genera continuamente el sentimiento de perderse algo. Ese sentimiento de me estoy perdiendo de algo hace que una persona se conecte a Facebook, por ejemplo, 15 veces al día, porque quiere ver qué está pasando, porque quiere ver de qué se está perdiendo. Así que eso genera ansiedad. Y la ansiedad hace que una persona diga, una red social de audio no pasa eso. ¿De qué me estoy perdiendo? Bueno, pues finalmente estoy escuchando y estoy al mismo tiempo multitarea. O sea que una persona con la gran diferencia es que en Facebook solo puede estar en Facebook prácticamente, pero con una red social de audio está escuchando, está trabajando, está haciendo cosas y es multitarea. Otro factor es el anti-scrolling y es que también la presión de las redes sociales te incita a que sigas bajando, a que sigas mirando, a que sigas y que sigas. Se ha pasado en 15 minutos mirando y quiere seguir mirando. Ese factor scrolling hace que una persona desee ahora una red social de audio para evitarse esa sensación de seguir navegando y bajando y mirando cosas. Siguiente. Tenemos ahora un marco de competitividad. Lo que vamos a ver a continuación son diferentes factores, diferentes tendencias que vamos a ver enmarcadas en diferentes industrias y sectores, pero que todas están marcadas respecto al impacto que tienen en competitividad. Demos inicio. La primera de ellas es la experiencia humana aumentada y lo que implica directamente es realidad aumentada. Lo que implica es que las experiencias en el trabajo, en la oficina, en la productividad del talento humano, se pueden ver enmarcadas y favorecidas gracias a la realidad aumentada. Un consumidor puede perfectamente involucrar procesos de realidad aumentada para su trabajo. Les doy ejemplos. Una persona, un operario de algún tipo de sistema que involucre un riesgo para su integridad. Hablemos de, por ejemplo, un operario que tiene que involucrarse con sistemas eléctricos, con cables, tiene que subir múltiples metros para hacer algún tipo de mantenimiento. La realidad aumentada ayuda a ser más eficaz y también disminuir sus riesgos, porque la optimización de su lugar de trabajo ahora le permite perfectamente identificar cómo tiene que hacer su trabajo, uno, para disminuir el riesgo, dos, para evitar errores y tres, para lograr que realmente todo sea más productivo en menos tiempo y menos gasto. Inteligencia artificial también viene aquí enmarcada, porque la inteligencia artificial lo que permite es desarrollar diferentes procesos que permitan optimizar tiempos, mejorar productividad. Y la analítica de datos, que lo que nos permite es comprensión de toda la información que está circundando alrededor de una empresa, en la sociedad y en los procesos operacionales. Siguiente. Luego tenemos las operaciones Anywhere, que significa directamente el trabajo en casa. Ya sabemos que en trabajo en casa hay empresas que involucran horarios
hay empresas que no involucran horarios, hay empresas que simplemente dicen, tú tienes unos resultados por generar, punto. Y hay otros que tienen horarios, pero el tema Anywhere implica que trabajo en casa se puede volver un poco más allá. Una persona puede trabajar en realidad desde cualquier sitio. También tenemos en cuenta el tema de freelancers, en donde ya una empresa puede tercerizar el trabajo con talentos en cualquier sitio, incluso al exterior. Y esto lo que involucra también es un tema de competitividad del talento humano. El talento humano tiene que ser tan productivo y tan actualizado que no le gane un puesto de trabajo a alguien que pueda ser un freelancer en el exterior. Y también un tema de sin oficinas, que es poder trabajar de cualquier parte. Siguiente. Privacidad mejorada. Cada vez para el consumidor es más importante su privacidad. Son absolutamente conscientes de ello, están dispuestos a pagar si es necesario por tener mayor privacidad y se convierte en una gran prioridad. Así que esto va a tener grandes implicaciones en marketing, en ventas y en comercio. Siguiente. Tecnonacionalismo. Resulta que el gobierno, por supuesto, no es ajeno a todos estos procesos modernos. Por ejemplo, el gobierno involucra bots. Bots ya se puede ser para atender simultáneamente a más ciudadanos, para ayudar a la ciudadanía, para solucionar procesos. También tenemos el gobierno con inteligencia artificial, que lo involucra por procesos de seguridad, pero también por procesos gubernamentales. Y finalmente la analítica gubernamental para conocer comportamientos de la población. En el caso colombiano, puede que esté empezando, pero hay naciones que ya van muy adelantadas en ese tema de comportamiento del consumidor y de la población, y el gobierno en algunos países conoce perfectamente cada ciudadano qué scoring tiene, un puntaje. ¿Cuál es el puntaje de la ciudadanía? Y esto a futuro puede tener muchas implicaciones, por ejemplo, para acceder a diferentes servicios, tanto gubernamentales como privados, según el scoring de una persona. Para que nos hagamos una idea, una persona posiblemente tenga un comportamiento muy agradable, positivo, es cooperativo, ayuda a los demás, nunca ha tenido un proceso de delincuencia. Por lo tanto, ese ciudadano tiene un scoring alto. Ese ciudadano posiblemente pague menos impuestos, ese ciudadano posiblemente pueda acceder a diferentes sitios sin hacer fila. Otro ciudadano tiene algunos procesos, digamos que un poco menos, que le implica un scoring menor. Y eso implica que ese ciudadano pues no pueda entrar a ciertos sitios, se demore más haciendo filas, tenga que tener unas medidas de seguridad y además puede que tengan que pagar más impuestos. Siguiente. Luego tenemos la desinformación. Estamos en momentos en los que fake news y noticias falsas está muy marcado, y esto muy probablemente va a marcar una nueva tendencia, y es que va a haber un tema de comunicación transparente. Y eso lo que va a implicar es que todo comunicado, toda noticia y todo factor, ya sea en redes sociales, en lo digital, en prensa escrita, en prensa impresa, lo que sea, vamos a identificar es que va a empezar a tener una regulación que va a ser necesaria. La regulación va a estar marcada principalmente en que va a tener un sello, noticia falsa o noticia real. Siguiente. Incertidumbre. Cada vez tenemos mayor incertidumbre en el mercado en general. Esto implica varios factores. Volatilidad. La volatilidad significa necesitamos adaptación, y esta adaptación se puede dar gracias a, por ejemplo, el cambio continuo y constante. La adaptación lo que implica para poder contrarrestar la volatilidad, necesitamos aquí mayor inteligencia de mercado, entendimiento de los mercados y sobre todo desarrollo de océanos azules. El desarrollo de océano azul implica que tenemos que poder desarrollar y adaptar las propuestas de valor continuamente. Para ello necesitamos amplia visión de negocio para poder identificar todas las oportunidades a futuro que pueden haber. Luego tenemos la incertidumbre en sí misma. La incertidumbre lo que va a requerir de nosotros es asociarnos. Asociarnos significa crear entornos en donde tenemos mayor predecibilidad. O sea, podemos predecir mejor lo que va a ocurrir y podemos controlarlo de una mejor manera. Para ello, podemos reducir la incertidumbre usando nomads. Los nomads significa individuos u empresas, organizaciones que tienen gran gestión del conocimiento y que nos pueden ayudar en las empresas para poder entender mejor cuáles son los factores principales de incertidumbre para mi empresa y poder asimismo entender cómo puedo perfeccionarlo.
Junto a los nomads encontramos las alianzas, alianzas estratégicas con universidades, con instituciones y con diferentes centros de pensamiento que ayudan a poder entender mejor la incertidumbre. Luego tenemos la complejidad y la ambigüedad, dos factores que implican también sobre la competitividad. Y encontramos que para disminuir estos dos necesitamos asegurarnos y anticiparnos. Como no hay mayor claridad sobre lo que va a pasar a futuro respecto a diferentes aspectos de complejidad e ambigüedad, la reducimos esa ambigüedad usando data y inteligencia artificial. O sea que vamos a tener y necesitar data, mucha información, bases de datos y captura para poder comprender mucho mejor cómo se comportará mi cliente, cómo se comportará el mercado, qué sucederá a futuro y la ambigüedad con inteligencia artificial. Automatización de procesos, vamos a tener que tener mayor flexibilidad también como habilidades de liderazgo, tener mayor agilidad de procesos y de esta manera este marco lo que implica es el BUCA, que es la sigla que acabamos de ver, volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, cómo podemos hacerle frente a través de estas estrategias y también necesitamos unas habilidades de liderazgo, porque como hemos podido ver durante toda la presentación, si ha habido un cambio humano reciente, es que necesitamos mayor empatía y mayor liderazgo. Así que por cada una de ellas identificamos una habilidad, como por ejemplo, la volatilidad puede contrarrestarse con una habilidad blanda como la comunicación, la incertidumbre, con una habilidad blanda como la empatía, la complejidad, con una habilidad blanda como la transparencia y la ambigüedad, por ejemplo, con la flexibilidad. Siguiente. Luego tenemos la economía global y aquí encontramos que hay factores y actores que están interrelacionados con diferentes aspectos económicos, sociales, tecnológicos, que en muchas ocasiones incluso están ocultos. Así que aquí hay un aspecto y es que como empresas debemos empezar a identificar cuáles son aquellos factores que están inmersos en algunos procesos y que muy probablemente nos están afectando, pero no sabemos que nos están afectando, porque son actores ocultos que están allí, están presentes, pero no los hemos identificado. Luego tenemos un aspecto en el mercado internacional, donde, por ejemplo, los mercados internacionales pueden verse afectados según algunos eslabones de la cadena de suministro que pueden afectar a todo lo demás. Siguiente. Economía digital. Resulta que es de las de mayor tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento en compras online y en el tiempo que se pasa en Internet está acelerado, está mucho mayor que nunca antes. Y esto implica directamente que la cultura digital también se ve inmersa. Eso lo que quiere decir es que la cultura de una sociedad puede ser cambiada, puede ser modificada, porque cuando sus ciudadanos están más tiempo en Internet, sabiendo que el Internet es global y sabiendo que están inmersos con personas de diferentes naciones, diferentes culturas, pueden esto afectar de cierta manera la cultura y el comportamiento de los ciudadanos. Así que la cultura digital necesitamos entenderla desde un panorama de interconexión 24/7. Adicional a ello tenemos un tema de confianza de pagos, porque también se ha visto mejorado el tema de la confianza a comprar por Internet. Esto se ha dado tanto en el pago online, criptomonedas y también pasarelas de pago. Siguiente. Luego tenemos un cambio poblacional que es de gran delicadeza en la competitividad. Esto lo que implica es que el cambio poblacional tiene tres dimensiones. La primera, longevidad. Las personas están envejeciendo, viviendo más años. O sea que ya el ciudadano promedio ya no vive 65 años, vive 80, 90 años. Y eso tiene gran implicación sobre lo siguiente, la pensión. Si las personas están viviendo más años, eso significa directamente que el sistema pensional de los países se va a ver muy afectado. Por lo tanto, necesitamos aquí repensar un poco cómo va a funcionar todo el tema del sistema pensional desde lo comercial, desde lo industrial, pero también desde lo gubernamental. Luego tenemos una implicación de empleo. Si las personas también están viviendo más años con salud, significa que una persona que ya está pensionada, que tiene 60 años, que tiene 70 años, tiene un buen nivel de salud, está perfectamente hábil y óptima para trabajar. Y esto probablemente también puede afectar las oportunidades respecto a la productividad sobre todo de algunos jóvenes. Por lo tanto, identificamos aquí algunos factores que deben revisarse
en donde la juventud principalmente debe identificar grandes oportunidades que existen más allá de la empleabilidad tradicional, para que de esta manera la persona que tiene ahora mayor capacidad longeva pueda seguir aprovechando oportunidades laborales y el joven, por otra parte, aprovechar otras oportunidades laborales que también existen en el mercado. Siguiente. Tenemos también la redefinición del trabajo, donde identificamos uno, freelancers, tercerización del talento humano a nivel internacional. Segundo, el machine learning, que implica que ya no solo competimos con otras personas aquí o en el exterior, sino que el machine learning implica que nuestra competencia también se empieza a volver robots y sistemas de inteligencia artificial. Y tenemos el offshore, que implica también tener oficinas de talento humano en el exterior. Siguiente. Luego tenemos las instituciones moldeadas por las personas, y esto implica directamente que los individuos ya no desean simplemente trabajar para empresas que le dicen cuál es su cultura, sino que las personas tratan de moldear un poco la cultura organizacional basándose en empatía, que es la comprensión del otro, anticorrupción, baja tolerancia a la corrupción y apoyo mutuo, que es un poco estar disponible para ayudar a los demás. Siguiente. Ahora encontramos organizaciones conducidas por propósito, y es que las empresas actualmente deben estar conducidas por un propósito claro. ¿Para qué estamos creando empresa? ¿Para qué estamos sirviendo en el mercado? ¿Para qué estamos desarrollándonos? ¿Para qué? Para tener significado, para que haya un sentido detrás de todo lo que hacemos y un propósito claro, para generar impactos positivos y para generar cambios positivos. Siguiente. Luego tenemos una transición a instituciones confiables. Significa que el ciudadano promedio, el trabajador promedio, está un poco cansado de que las instituciones de muchas veces se vendan o se presenten como cierto tipo de marca y en realidad son otra cosa. Así que empieza a haber una importancia por la construcción de confianza holística, relacionamiento entre marcas y personas y gran valor de la honestidad. Siguiente. Mundo multipolar. Y esto implica que tradicionalmente Estados Unidos siempre ha sido la mayor potencia líder, pero China cada vez tiene mayor influencia en Latinoamérica, en Colombia y en muchos países. Así que esto implica que empieza a haber un multipolarismo, lo cual implica directamente que el liderazgo mundial empieza a ponerse cada vez más competitivo, y esto también genera una contracultura. La contracultura es que en Latinoamérica cada vez tenemos mayor influencia del exterior. O sea que la cultura nuestra influenciada por culturas extranjeras, y esto genera también diferentes cambios en la forma de hacer negocios, en la forma de competir. Siguiente. Luego tenemos gobierno con inteligencia artificial, y esto implica ciberseguridad, que es muy necesaria, por lo cual tenemos que el gobierno debe garantizar una protección y seguridad ante ataques cibernéticos, un aspecto militar, donde también se involucra la inteligencia artificial, y finalmente un tema de identidad, donde empieza a nacer un tema de cédula digital, donde la ciudadanía cada vez es más monitoreada a través de sistemas de inteligencia artificial, ya sea cámaras públicas en las calles, que identifican los patrones faciales, y esto está enmarcado junto con la cédula digital. Siguiente. Luego tenemos el marco regulatorio hacia la sostenibilidad, y es que cada vez hemos notado que el cambio climático cada vez tiene mayor implicación, se necesitan políticas de sostenibilidad y también un tema que pueda regular un poco mejor la huella de carbono. Siguiente. Luego tenemos la sustentabilidad digital, que implica directamente la velocidad con la cual podamos nosotros desarrollar y generar resultados. Pivotaje, que implica que en las empresas hay que hacer pivotes constantemente, aun si todo va perfectamente bien. Y finalmente la innovación, que implica directamente una estrategia competitiva permanente basado en el desarrollo de océanos azules. Siguiente. Hemos finalizado entonces las 50 tendencias. Solo me queda invitarlos a aquellos que deseen obtener, uno, la presentación con todo el resumen, y dos, un ebook con las oportunidades y tendencias por cada ciudad de Colombia. Porque por supuesto las tendencias, si bien las vimos a nivel nacional, identificamos que en cada ciudad perfectamente pueden haber diferencias.
En Medellín pueden haber una serie de particularidades, en Cali otras, en Bogotá otras, en Barranquilla otras, y sucesivamente, por cada ciudad pueden haber algunas tendencias más marcadas que otras. Por lo tanto, los que deseen obtener el material, por favor escribirme a gerencia@progerente.com. Sin más preámbulos, entonces, vamos a pasar a la conclusión de la presentación del día de hoy. Voy a dejarlos entonces con Carlos. Adelante, Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Iván. Gilmer, ¿tú me continúas ayudando? Sí, tranquilo, aquí estoy. Listo, muchísimas gracias. Entonces, primero que nada, agradecer la oportunidad de estar aquí, a la Andy y a Progerente por invitarnos a ser parte de esta presentación. Iván, un agradecimiento muy particular. Entonces, nada, si quieres continuemos, Gilmer. Espera, porque Iván, creo que esta presentación no tiene agregada la de... Sí, correcto. Sí, está en la enviada, pero entonces, Carlos, si quieres compartir. Ya va, no, espera, dejo de compartir comparto la mía. A ver, no, estaba... Sugiero Carlos, te toca que compartir la tuya. Sí, sugiero que Carlos lo haga. Listo, Sí, entonces dame permisos de coanfitrión, Brian, por favor. Claro que sí, dame un segundo. Gracias. Listo, Carlos, creo que ya. Listo, eres muy amable. Verifiquemos, por favor. ¿Ya estamos viendo? Sí, señor, solamente tenerla en pantalla completa y ya. Listo. Entonces, Ahí está, Carlos. primero, pues es un reto hacer la conclusión sobre esta conferencia que tiene una información realmente valiosa para las compañías y para las organizaciones en general, y que transita un poco desde las oportunidades que van de lo privado a lo público también, y cómo construimos elementos incluso hasta de ciudadanía digital. Sin embargo, me voy a arriesgar a plantear una serie de ideas fuerza que creo que están detrás de las comunalidades que hay en cada una de las tendencias y de los patrones que presentó muy acertadamente Iván. Entonces creo que la primera idea fuerza es que cada vez nos enfrentamos a una sociedad de individuos, no necesariamente de colectivos, y los colectivos también varían en su forma, pero aterricemos un poco en esta noción de individuos. Para las empresas es muy importante, y para las organizaciones en términos generales, hacer un reconocimiento real de lo que significa esta individualidad, y esta individualidad se convierte en una oportunidad de desarrollo importante. ¿En qué sentido? Planteamos aquí que desde el cliente hasta el colaborador en las organizaciones hay que pensar en una redefinición de experiencias, y esa redefinición de experiencias que se viene hablando ya desde hace un par de décadas, pero que hoy en día adquiere mayor relevancia, tiene que potenciar la vinculación emocional del individuo, la búsqueda consciente de sentido y el balance de vida. Creo que el periodo pospandemia, y a partir de estas nuevas tendencias y patrones, va a ser un periodo largo de búsqueda de sentido, tanto en la función del trabajo, en la concepción del trabajo, como en la función del consumo. Y van a adquirir cada vez más relevancia temas como consumo responsable, como balance vida-trabajo, pensando en los dos tipos de clientes que enfrentamos, internos y externos. Ahora bien, esta también redefinición de experiencias implica pasar por palabras como flexibilidad, y cómo la flexibilidad en términos laborales se va a convertir en un elemento esencial para la atracción de talento y la retención del mismo, pero también cómo la comprensión del otro se va a convertir en un elemento esencial para poder diseñar esas experiencias. Un segundo elemento que también está presente dentro de las tendencias es esto que hemos denominado aquí de tribus y otros colectivos. Es como si fuera de tribus y otros demonios. Hay nuevas categorías de clientes y trabajadores, y estas nuevas categorías, que podrían denominarse en términos clásicos como patrones de segmentación, implica para las organizaciones una comprensión muy clara de lo que son las causas sociales, ambientales también, y los estilos de vida. Esta comprensión de las causas que están moviendo a las personas
hoy en día, tanto en la protección del medio ambiente, ante la pérdida importante, acelerada y masiva de las capacidades del planeta para sustentar la vida y de las diferencias y exclusiones sociales tan profundas que vivimos hoy en día y el marcado cambio en los estilos de vida, también crean oportunidades de desarrollo de productos y servicios, pero también de esquemas de trabajo que generen mayores niveles de engagement en los individuos. Creo que esta tiene que ser una preocupación muy importante a futuro y en el futuro inmediato. En este sentido, uno plantea que para esta serie de colectivos, pensemos en el colectivo de colaboradores, pues ¿qué sentido tiene regresar a la presencialidad? Es una gran pregunta. ¿Y para qué regresar a la presencialidad si no regresamos con una presencialidad renovada? El afán de regresar tiene que darle sentido a ese regreso, porque muchos trabajadores desde muchas generaciones, incluso no solamente estamos hablando de las nuevas generaciones, están pensando que para hacer lo mismo que hacen en la casa y siendo igualmente productivos, habiendo llegado a un límite, esto también es importante anotarlo, pues la presencialidad y la conexión con la organización tiene que tener otro sentido. Entonces, otra reflexión importante en cuanto a la gestión de los esquemas de trabajo, pero también en la gestión de esos nuevos segmentos de trabajadores, y hablamos también de economías de nicho a partir de uno de los patrones, y es cómo identificar esos nichos y cómo satisfacer esos nichos que pueden ser muy pequeños pero profundamente rentables. Ahora bien, tienen que existir algunos mecanismos, y estos mecanismos también están atravesados o atraviesan la información que nos presentó Iván. Uno de los mecanismos es esencialmente el uso estratégico de los datos. Los datos por los datos no tienen sentido. Los datos tienen sentido en la medida en que estén vinculados a las estrategias de las organizaciones. El análisis de los datos tiene que ser fuente de la formulación de las estrategias de las organizaciones, pero al mismo tiempo tienen que ser un sistema de monitoreo que les facilite y les permita visualizar nuevas tendencias en el futuro y que les permita hacer de estos ejercicios de desarrollo, de intencionalidad estratégica, mecanismos de adaptación y no solamente mecanismos reactivos. Bien, ahora bien, es muy importante tener en cuenta que gran parte de lo que vimos implica una integración tecnológica en la cadena de valor. Y esa integración tecnológica en la cadena de valor se da en dos sentidos. Por un lado, la creación de experiencias significativas, vuelvo y repito, para todos los stakeholders que están involucrados con una organización, pero al mismo tiempo para generar mayores eficiencias en las operaciones, hacer la optimización de procesos de manera mucho más efectiva y que de una u otra manera se conviertan en ese mecanismo que nos facilita el ahorro de costos y por lo tanto que afectan los márgenes operativos de las organizaciones. Creo que otro de los elementos que atraviesa la presentación es el tema de la co-creación como un mecanismo a través del cual podemos relacionarnos con los clientes. Y esa co-creación, nuevamente también hablando de procesos de innovación abierta desde los que digamos han adquirido mayor fuerza recientemente, tiene que generar mayor sentido de pertenencia y apropiación de las personas. Ese sentido de apropiación implica que no solamente existe una vinculación emocional, sino que también existe un cierto sentido de corresponsabilidad entre la organización y el cliente y entre la organización y el colaborador para generar mejores resultados y para generar en el entorno impactos realmente positivos. Dos últimos aspectos que quisiera destacar como ideas fuerza para pasar a plantear dos ideas adicionales es que hablábamos hace varios años de lo que eran organizaciones ambidiestras, y estas organizaciones ambidiestras lo que hacían o lo que hacen básicamente es explorar territorios nuevos para desarrollar negocios, pero también explotar las capacidades que tienen, bien sea para penetrar o para expandirse en mercados similares al que tienen. En este sentido, creo que hoy en día adquiere mayor relevancia esa noción de exploración de capacidades, la creación de nuevos patrones de conducta en las organizaciones, de nuevas formas de hacer para poder innovar, y esa va a ser la clave del crecimiento. Es más la exploración que la creación. En la medida en que la economía se vuelve más una economía, podríamos denominarlo tribal, de pequeños colectivos, algo mucho más ennichado, mucho más personalizado, y que requiere de tantos mecanismos de aproximación como
como la gamificación, por ejemplo, implica que esa exploración es la clave del crecimiento y no tanto la explotación de lo que hacemos hoy en día. Si bien hay que consolidar lo que tenemos, también hay que explorar nuevas oportunidades, y en este sentido el intraemprendimiento, por ejemplo, es uno de los mecanismos que pueden utilizar las organizaciones ya consolidadas para desarrollar negocios que están fuera de su core. Ahora bien, también hay que pensar en que tenemos una responsabilidad profunda con el planeta, y es una responsabilidad que no solamente nos atañe como organizaciones, sino también como individuos, en la creación de esquemas que estén cada vez más apoyados en esto que llamamos economía circular y en los esquemas de valor compartido. Dos elementos importantes aquí: tanto la economía circular tiene un impacto positivo sobre el medio ambiente, como los esquemas de valor compartido también tienen no solamente impactos sobre el medio ambiente, sino también impactos sobre la distribución social de los recursos, que es muy importante y en donde la empresa privada y el sector público en alianzas público-privadas tienen tanto que ver. Esto debe ser una demostración del compromiso creíble por parte de las organizaciones. Hoy en día las nuevas generaciones definitivamente no tragan entero con relación a los esquemas de relaciones públicas y de maquillaje de operaciones. Simplemente necesitan, requieren y verifican compromisos creíbles por parte de las organizaciones y mucha transparencia en la información. Creo que ahí también está el éxito de generar engagement por parte de los clientes y de generar, digamos, una seguidilla de buenas acciones y de consumo responsable por parte de nuestros clientes y también de nuestros colaboradores. En este sentido, creo que también hay como una serie de principios de actuación que deben guiar de ahora en adelante, y son los principios que, como decía Gilmer al principio de esta presentación, hemos venido trabajando en el Centro Javeriano de Competitividad desde hace ya 5 años, en donde nos hemos reunido con diversos empresarios, hemos hecho algunas misiones empresariales, hemos desarrollado programas enfocados en la mejora de los sistemas o de las apuestas competitivas de los territorios. Y pensamos que los 4 principios fundamentales para la actuación de las organizaciones deben ser los siguientes, y que están muy acordes con lo que acaba de plantear Iván. 1, la innovación debe ser el principio para la acción, pero no la innovación en un sentido tradicional, sino una innovación que busque la simplicidad, la frugalidad, y que sobre todo sea una innovación acelerada y con conciencia. Una innovación que definitivamente atente contra los principios de la vida, una innovación que no sea sustentable, que no tenga ese marcado acento como innovación social, aunque puede ser una redundancia este término, creo que está condenada a morir. Entonces, esos son los principios básicos que deberían guiar la innovación: simplicidad, frugalidad, velocidad y conciencia. Pero desde las organizaciones y también desde los individuos, la solidaridad tiene que ser el motor. Acabamos de pasar por un periodo muy duro en donde muchas empresas, muchos sectores fueron profundamente afectados, y afectados de manera diferencial. Otros tantos salieron fortalecidos, pero en donde incluso en los sectores fortalecidos hay personas que fueron duramente afectadas por la pandemia, y tenemos que generar una conexión y una empatía con esa nueva realidad. Es lo que debe mover a las empresas. Creo que el término empatía y conexión es la base para la construcción de una nueva realidad. El centro también promueve esto, y la Pontificia Universidad Javeriana está promoviendo el cuidado de la casa común, pero también marcado por este sentido de solidaridad con el otro. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo? El objetivo definitivamente es salvarnos todos, como dicen los juegos, y ese salvarnos todos implica que la sostenibilidad es el objetivo. No podemos sacrificar el disfrute de las generaciones futuras del juguete que nos dio la naturaleza, que es el planeta, pero esta sostenibilidad también implica la sustentabilidad en los 3 sentidos: en el sentido económico, en el sentido ambiental y en el sentido social. Es decir, hay que mirar las 3 aristas y el balance entre las 3 aristas para poder hablar de conceptos como bioeconomía, para poder hablar de conceptos como economía circular, pero siempre teniendo claro que lo que hacemos tiene que tener un claro compromiso con la sostenibilidad. Y por último, dentro de estos principios de actuación no podríamos pensar en otra cosa sino en la colaboración como un creador de capital social. Desde el centro también hemos venido trabajando en asocio con el gobierno vasco este concepto de gobernanza colaborativa, que en este instante también adquiere muchísima relevancia, porque es un mecanismo a través del cual solucionamos problemas
a partir de la confluencia de las voluntades de diferentes actores, léase Estado, empresa privada, sociedad civil organizada y academia. Colaborar es un mecanismo para inspirar. Colaborar es entonces un mecanismo para construir nuevos liderazgos mucho más enfocados en el servicio, en el desarrollo de las personas y en la construcción de nuevas realidades mucho más amables, justas, equitativas y sostenibles. La colaboración es el mecanismo a través del cual este capital social generará nuevas dinámicas de interacción entre las organizaciones y los ciudadanos, nuevos mecanismos de interacción entre los ciudadanos y el Estado, nuevos mecanismos de interacción entre el Estado y las empresas o las organizaciones privadas o las organizaciones del tercer sector incluso. Y estas nuevas dinámicas son las que van a demarcar, como dice Gilmer, las nuevas realidades. Ahora bien, creo que esto no puede ser comprendido y no puede ser realizado desde el punto de vista organizacional sin hablar en clave de cultura. No es necesario mencionar, pero sin embargo lo voy a hacer, una vieja y manida frase de Peter Drucker en donde plantea que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Ahora, si ampliamos un poco ese concepto, se requiere un cambio cultural profundo en las organizaciones para adaptarse a la nueva realidad. Y ese cambio cultural profundo implica una ruptura de paradigmas que arranca definitivamente con repensar la cultura desde la acción digital. Repensar esa cultura desde la acción digital, de una u otra forma, establece los mecanismos a través de los cuales diferentes actores dentro de la cadena de valor interactúan con nosotros. El mundo se digitalizó, se ha venido digitalizando y va a continuar digitalizándose. Entonces, muchas preguntas surgen a la luz de cómo mantener, por ejemplo, la cultura de una organización a través de los mecanismos digitales. Creo que la pregunta no es cómo mantenerla, sino cómo transformarla para que los mecanismos y los patrones de acción de las organizaciones se adapten a las nuevas realidades. Muchas veces lo que pensamos que es una cultura idónea hoy en día ya no lo es, porque la realidad cambió, porque los mecanismos de interacción con los clientes cambiaron, porque los valores sociales cada vez están en mayor cuestionamiento, porque necesitamos de una u otra manera una moral muchísimo más adaptada a las nuevas sensibilidades, pero también porque necesitamos repensar las organizaciones desde ese mecanismo que nos conecta como redes, que es la digitalización. Igualmente, creemos que hay que repensar los paradigmas de liderazgo y aceptar definitivamente la mentoría en reversa, en donde en vez de el liderazgo clásico muy enfocado en esa relación autoritaria, debemos aceptar claramente que las nuevas generaciones tienen nuevas formas de ver las cosas y en ese contacto intergeneracional deben existir mecanismos que nos permitan comunicarnos más, que nos permitan aceptar más la tecnología desde esa óptica de relacionamiento, no solamente como un mecanismo para hacer cosas, sino como un mecanismo para relacionarnos entre nosotros. Por lo tanto, es una cultura que invita a la participación, un repensar la cultura que invita a diversos stakeholders de nuestras organizaciones a reflexionar sobre el cambio que para nosotros es necesario. Pensemos en la industria de telecomunicaciones, ¿qué cambios realmente son necesarios a partir de las reflexiones que realizan nuestros stakeholders? Desde la industria, desde la manufactura, desde diversas formas de producción de bienes materiales y de servicios. ¿Qué es lo que realmente queremos? Y para saber qué es lo que realmente queremos, tenemos que abrir las puertas de la casa, y abrir las puertas de la casa implica una seria reflexión sobre el cambio a la luz de lo que proponen nuestros diferentes stakeholders. Por lo tanto, es una invitación a una cultura de renovación, una cultura que debe movilizar el cambio desde dos aspectos. Uno, el cambio generacional, y dos, el tema de sustentabilidad. Si esos dos elementos no están presentes, no vamos a poder establecer una conexión sostenible en el tiempo. Y por último, hay que tener una lógica y muy adecuada a los principios que estábamos planteando de innovación, una lógica iterativa, es un ir y volver constante. La clave es monitorear, medir y dinamizar de forma constante. La posibilidad que nos brinda la data hoy en día, la posibilidad que nos brinda la interacción en un clic, 2 clics o 3 clics,
y poder medir cómo interactúan con nosotros a través de redes, pero también la posibilidad de poder salir y visualizar lo que sucede en la calle, es un elemento clave para poder dinamizar la cultura de las organizaciones y poder sostenernos en el tiempo transformando la sociedad que somos hoy en día. Definitivamente lo que somos antes o lo que hemos sido parece repensarse desde otra lógica y parece requerir cambios muy importantes y sobre todo bastante rápidos. Entonces creo que hasta aquí también llego yo, creo que estas son nuestras reflexiones a partir de la presentación de Iván, que ha sido muy ilustrativa y le agradecemos nuevamente la posibilidad de estar aquí sentados con ustedes compartiendo estas experiencias y este conocimiento que hemos desarrollado a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Iván. Perfecto, no, agradecerles muchísimo a todos por su tiempo, por su paciencia también en algunos temas técnicos que hubo. Muchísimas gracias a todos. Por favor, recuerden, si desean el material de hoy y un ebook de obsequio, por favor, escribir a mi correo. Con mucho gusto les envío a cada uno. Para finalizar, pues contarles, algunas empresas quizás no conocen suficiente de Progerente. Progerente es una empresa especializada en desarrollar mecanismos de talento humano. Formamos el talento humano desde el uso de la realidad aumentada, hologramas, inteligencia artificial. Este año esperamos ya cerrar con 100.000 estudiantes, que eso ha sido un crecimiento interesante para nosotros. Y hemos, digamos que, involucrado muchos recursos y cosas que nos parecen frescas para el entrenamiento humano. Y agradecerle muchísimo a Gilmer Giovanni, a Carlos, por su espacio, por su tiempo. Son muy buenos amigos, pero además son aliados nuestros y agregan muchísimo valor. Así que, por supuesto, agradecerles inmensamente a ellos también. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Iván. Extiendo obviamente el agradecimiento a Carlos, a Giovanni y a la Universidad Javeriana por apoyarnos junto a Progerente en esta actividad. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Enviaremos una corta encuesta a sus correos electrónicos para que la puedan diligenciar y los esperamos en una próxima actividad de la Cámara de Emprendimiento y Aceleración de la ANDI. Bueno, un buen fin de semana para todos, que estén muy bien. Gracias, Gilmer, Carlos e Iván. Muchas gracias a ti, Brian, muchas gracias a Iván y a todos los telespectadores oyentes que ahora tenemos en esto. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a la Cámara de Emprendimiento de la ANDI. Muchas gracias. Feliz día para todos. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Gracias, Iván. Seguimos en contacto. Chao, Carlos. Chao, hermano. Seguimos en contacto.